Buenos días, buenas tardes. Hoy os traigo a Susana Hernández, coach, terapeuta regresiva y especializada en narcisismo, psicopatía integrada y relaciones tóxicas. Susana, qué bonito y un poco qué triste a la vez que esto esté tan, no sé si decir de moda, pero tan de actualidad, ¿verdad? Sí, bonito ayudar a las personas a salir de eso, pero es duro. Es duro y sí es verdad, ha habido un boom, sobre todo con la palabra narcisismo, pero porque es muy común, es la verdadera, yo creo que es la verdadera pandemia. Es muy común y además es que ha ido a más, va a más, porque esta sociedad, de alguna manera, esto lo promulga, ¿no? Entonces es muy común y también por otra parte hay mucha gente que está viviendo situaciones de estas y no las tiene identificadas, porque tenemos una idea de narcisismo, y eso que ahora se habla bastante de esto, pero que no es y no aglutina todo lo que eso significa, igual que de psicopatía integrada. O sea, narcisismo pensamos que son los grandiosos, los fanfarrones, los que es evidente, ¿no? El narcisista, el egocéntrico, y ya está, y que se le va a la legua, pero no todo es así, hay muchos más matices y consecuencias nefastas en las personas que conviven con ellos, ¿no? Y psicopatía integrada ni te cuento. Oímos la palabra psicópata y nos parece que es el asesino de las películas y esos son muy poquitos. La inmensa mayoría no tienen nada que ver con eso. Jamás van a poner la mano encima de nadie, pero le van a destrozar por completo. Y son encantadores, son carismáticos, son, ¿sabes? Se desenvuelven muy bien y nadie se puede imaginar realmente la otra cara, ¿no? De la moneda, lo que hay detrás de esa máscara. Y eso pasa con los dos. Entonces no tenemos una idea concreta y completa y real de lo que cada palabra significa. Y entonces, como hay también cuestiones que están normalizadas, se nos pasan por alto. ¿Cuál es la diferencia? Porque sí que hablando antes de grabar esto, me decías que tienen bastantes diferencias, ¿no? El narcisismo y la psicopatía integrada. La palabra narcisista quizás es un poquito más común por todo lo que se ha oído. ¿Cuáles serían las diferencias entre estos dos perfiles? Mira, realmente en lo que hacen, en cómo actúan, en las fases por las que hacen pasar en las relaciones de las personas, por ejemplo, las parejas, es muy parecido. Lo que les diferencia es lo que hay dentro de ellos. Es decir, el narcisista, en el fondo, lo que tiene es una bajísima autoestima. Tiene un profundo sentimiento de inadecuación, de que es inadecuado. Entonces eso lo compensa con esa imagen exterior de grandiosidad o de éxito o de tener la vida idílica a nivel laboral, emocional, lo que sea que quiere tener. Y para ahí empiezan a suceder un montón de cuestiones para conseguir eso. Ejemplo, las personas van a ser algo que simplemente tiene que atender sus deseos. Él se siente por encima de los demás, con derecho a lo suyo y a lo de los demás. Necesitan una corte de personas que les adoren, adulen, cuiden, alaben o simplemente le provean de todo lo que necesitan. Pero muchas veces lo que parece, o sea, yo explico esto y parece que sea muy evidente. Esto enseguida pensamos en un narcisista grandioso que se le ve venir, pero no, hay otros que cuando las cosas no les van tan bien o hay otro tipo de perfil que es el vulnerable. Entonces, es una persona que va de víctima, que hay mucho chantaje emocional, que pobre de mí, y además es que además te explican lo mal que lo han pasado y son víctimas de todo y de todos, y se ganan tu compasión y le ayudas, y realmente empieza unos procesos de manipulación de los que no te enteras hasta que ya estás metido hasta el cuello. Es el narcisista. Bueno, habría más que Son explicar. víctimas, son víctimas hasta de lo que ellos mismos han provocado, Por ¿verdad? supuesto, por supuesto. Y de hecho, igual que los psicópatas, porque lo que hacen es muy similar, te van a llevar al límite, esto ya en fases más avanzadas, ¿vale? Y claro, ya uno, como sacan lo peor de nosotros, ahora explicaré más detalle, ¿vale? Ya reaccionas y entonces te acusan de tu reacción ante el abuso que han realizado. Entonces, luego explicaremos más en detalle. Y el psicópata integrado, ahí ya lo que hay es directamente, ellos no tienen ningún problema con ellos mismos. O sea, lo de la autoestima, eso, están perfectamente cómodos con ellos mismos eh, y, y, no tienen ningún tipo de código moral. Entonces, simplemente
a ver, el narcisista, por ejemplo, digamos, en metáfora sería la madrastra de Blancanieves, y ya veremos lo que significa, y el psicópata integrado es el lobo con piel de cordero. Es un depredador emocional. Es un depredador que, aunque realmente, insisto, al final lo que hacen es muy similar y el resultado es muy similar, pero simplemente el psicópata, los demás son pues, objetos para su uso y abuso, para conseguir lo que quieren, sin ningún tipo de problema. Ahora, es que la máscara que dan es perfecta. Nadie se lo puede imaginar, solo sabe cómo realmente es esa persona quien lo está viviendo y ya en fases muy avanzadas, porque tú puedes estar con una persona así y pensar que estás con esa persona y realmente cuando al final se cae la máscara te quedas sorprendido de que te das cuenta que has estado con alguien que no conoces y que no existía. Entonces, eso es el lobo con piel de cordero, ¿de acuerdo? Es, digamos, un depredador, es el que simplemente para conseguir sus fines a nivel sexual, económico, social, laboral, lo que sea, pues va a utilizar a las personas y las situaciones como a su antojo y para conseguir lo que quieren. Las personas como objetos para su uso y abuso y las situaciones siempre como de una manera oportunista. ¿De acuerdo? En los dos, bueno, en el psicópata integrado, ¿cuál es la diferencia también? Que directamente ya dicen, no sienten emociones, no es cierto. No sienten emociones que tienen que ver con valores profundos. Es decir, no sienten compasión, no sienten pena, no sienten culpa, no sienten remordimiento, no sienten esa sensación de bondad. ¿eh? Mm. Pero sí que sienten rabia cuando no consiguen lo que quieren, o sí que sienten placer cuando consiguen y satisfacción cuando consiguen lo que quieren. ¿De acuerdo? El narcisista, por ejemplo, puede llegar a sentir algo de eso según el grado, ¿vale? Por supuesto, perdona, no sienten empatía para nada. Y el narcisista sí que puede tener esos sentimientos, pero al final acaban tapados por esa necesidad de llenar ese vacío y al final solo se ven a ellos mismos sus necesidades y lo demás desaparece. Entonces puede haber a veces algún destello pero al final queda tapado por ese agujero negro que tienen dentro. Eso sería un poquito lo que hay de fondo, ¿vale? Pero al final los dos acaban manipulando a las personas, mintiendo. Bueno, primero, los dos al inicio son maravillosos. Son las personas con las que realmente ves que compartes muchísimo. Se ganan tu confianza, te escuchan, son encantadores, porque son unos grandes lectores de tus intereses. También todos tenemos necesidades o tenemos momentos, por ejemplo, un poquito más vulnerables, por ejemplo, alguien que ha perdido a una persona, lo que sea. Entonces, se muestran como un alma gemela prácticamente, como esa persona encantadora que de repente dices, qué persona más maravillosa. Y cuando se han ganado tu confianza, cuando ya te tienen atrapado, cuando te han pegado el subidón, por ejemplo, del love bombing, cuando se trata de pareja y pasa un tiempo y ya te tienen, pasan a otra fase. Pero pasan a otra fase no de repente, porque también sería muy evidente. Es todo poquito a poquito, gotita a gotita. Y bueno, aquí ya habría mucho que decir. No sé si tienes alguna pregunta concreta para ir hablando ya de otros aspectos de estas relaciones. Pues mira, más que identificar a estas personas, me interesa más la otra parte. El cómo una persona, ya sea hombre o mujer, ¿no? Esté en una relación, ya sea de pareja o de familia o lo que sea, que me imagino que habrá diferencias si es un compañero de trabajo o si es un familiar que tú tengas. Totalmente. Primero, ¿por qué estas relaciones duran tanto y llegan a destruir tanto a la persona? ¿Qué características tienen la otra parte de estas relaciones, ¿no? Las víctimas, vamos a decir. Mira, las víctimas, aquí se unen varios problemas y puede haber diferentes casuísticas. La gente piensa que solo puede ser víctima quien ya tiene una especie de debilidad que viene, vete tú a saber de qué, o de la infancia o lo que sea. En muchos casos lo que ocurre es que esa persona tiene lo que llamamos, viene ya de serie con un trauma, un vínculo traumático, ¿vale? Veremos lo que eso significa. Pero eso no significa una debilidad, significa una especie de vínculo que se ha instaurado ahí simplemente por lo que ha vivido. Ya veremos, lo que eso es una vulnerabilidad. Pero también hay más cosas. Primero, no hay un conocimiento de este tema. Este tema no está puesto encima de la mesa de manera seria en la sociedad, de manera que no lo podemos identificar. Es más, lo que está puesto encima de la mesa es un concepto de amor romántico
que lo que hace es, vamos, ponernos en brazos de estas personas. O lo que está en la sociedad instaurado a nivel, por ejemplo, social, es un concepto de éxito que directamente hace que este tipo de personas sean las que suben arriba y alcancen los puestos más poderosos, pudiendo abusar de su poder perfectamente. Entonces, también hay una falta de cultura o de información clave, que una vez que la conoces, por mucho que hayas vivido lo que hayas vivido de niño, ya cambia completamente la cosa. Porque, y también hay otro tema. Hay una frase que parece muy bestia, pero que es así, que es perro no come perro. Y es verdad. Lógicamente, otra característica de las víctimas es que, por lo general, a excepción de una cosa que ahora te voy a comentar, son gente bondadosa, son gente generosa, son gente que busca resolver los problemas, entenderse, resolver los conflictos, y eso está muy bien. Y eso nos lo enseñan además en psicología, en coaching, en todo tipo de terapias o de enfoques para ello en PNL, pero claro, si me falta la pieza inicial, que es saber a quién tengo enfrente, pues me pongo a comprender a una persona que no tengo que comprender. Me pongo a resolver un conflicto donde no tengo que resolver. Lo que tengo que hacer es simplemente echar a correr. Entonces, cuidado. Entonces, se mezclan muchas cosas. Y efectivamente, sí que todavía tenemos más posibilidades, pero no solo, insisto, si de niños traemos lo que se llama un vínculo traumático, ¿de acuerdo? Además, estas personas son especialistas en oler, en detectar. Eso, más que estés pasando por una situación complicada, entonces aparecen como gente encantadora que se gana tu confianza y además que tengas algo de lo que sacar. Tienes que tener chicha, lógicamente. Tienes que tener algo que a ellos les interese, si no tampoco se van a meter ahí. También hay otra situación que es muy común, que es una pareja que sea psicópata integrado y narcisista. Y eso es muy interesante. Y aquí no estamos hablando, por ejemplo, de que la otra parte tenga esa bondad o esa compasión o esas ganas de resolver temas, ¿no? Lo que pasa que, claro, un psicópata, digamos, es el top. Entonces, es que ese se va a merendar a quien haga falta. El paso de el doctor Iñaki Piñuel dice siempre, el paso de un psicópata en tu vida es el paso de un huracán de fuerza 5. O sea, no hay nada que hacer. Te ha pillado y te ha pillado. Entonces, en todo caso, cuando ya aprendes esto, lo que haces es evitar pasar por donde hay huracanes, como hacemos los navegantes de no cruzar el Atlántico cuando hay huracanes. Pues algo así, pero es que como te pillé, te ha pillado. Entonces, ahora mismo no sé por qué estaba diciendo esto, me acaba... Ah, sí, los narcisistas y los psicópatas. ¿Qué pasa? Que en este caso, claro, un psicópata que es ya el máster de la manipulación, a un narcisista se lo merienda, porque a un narcisista le va a inflar su ego de tal manera y lo va a subir al cielo que el otro se va a creer que vamos, que por fin, y no, y se lo va a zampar. Eso también es una situación que no se corresponde, por ejemplo, con las anteriores que te he comentado. Entonces, hay mucha casuística, no solo la típica, porque claro, aquí hay un problema muy grande que ha sido muy común en el pasado y sigue mucha gente enfocando el problema ahí. Y es que parece que la víctima, o sea, el problema es que la víctima no ha hecho algo para que esto pase, o ha hecho algo para que esto pase, o ha hecho algo mal, o no ha sabido defenderse. No, que no. Que el problema es quien abusa. Esto es una estafa. O sea, entendemos las estafas. Imagínate que tú vas a un despacho de arquitectos, oye, estupendo, el arquitecto, el fulanito, los planos, oye, compras el piso bajo plano, todos los documentos, todo perfecto, dejas tu dinero y cuando llegas no hay ni terreno ni nada, eso ha pasado, ¿verdad? Pues esto sería un engaño, es una estafa emocional. Y el problema es ese, no es si la víctima es tal o cual. Ahora lo que hace falta es información y hace falta sanar el vínculo traumático, que eso sí que nos baja las defensas, es decir, eso sí que nos ya hace que directamente nos cueste todavía más distinguir lo que hace daño de lo que no hace daño, porque hemos establecido un vínculo de niños en el que las personas que se supone que te tienen que querer o que te quieren y te protegen también te hacen daño. Entonces, eso es lo que ya se reproduce a futuro y eso es lo que hay que sanar. Eso me lo encuentro yo mucho también, que la persona viene por un tipo de relación, de pareja sobre todo, pero también con compañeros de trabajo, y cuando empiezas a preguntar por la familia, por
es ahí donde se identifica dónde se gestó este patrón, no sé si tóxico o nocivo, ¿no? de relacional, que asumimos comportamientos como normales que no son normales. Y cuando hablamos de la palabra maltrato nos estamos imaginando un maltrato físico, pero hay maltratos emocionales en el día a día, desde malas caras, malas palabras o no hablar de las cosas o guardarte tus sentimientos para ti porque no confías en la otra persona o a muchos niveles, que luego al final se traducen con el paso del tiempo en este tipo de comportamientos que destruyen tanto a la persona, ¿no? Totalmente, totalmente. Y por eso, por ejemplo, es muy común que cuando alguien está en una situación así, hasta que no es ya muy, muy evidente, porque ya la persona ya directamente le da igual quitarse la careta, porque ya te ha estrujado tanto que ya te quiere tirar y cambiarte por otra persona que ya tienen preparada, es muy común que la gente no te crea o que, o que, o que, o tú simplemente tienes confusión, quieres comentarlo y dices, no, pero ¿qué dices? Pero si es encantado, o sea, que la gente no lo vea, porque claro, son maravillosos hacia afuera, pero luego esas prácticas que tú estás comentando no las hacen con todo el mundo, las hacen con personas muy seleccionadas. Entonces, es difícil primero que la persona lo detecte y segundo que le crean y tener el apoyo de gente. Además, como son en principio pequeñas cosas, si tú las ves individualmente parece que sea una tontería. Entonces la gente no le da importancia, está normalizado, porque encima tenemos un patrón de relaciones bastante insanas ya por lo general. Pero el problema es que esto es la gota del cántaro. Es que o sea, lo que al final acaba quebrando la mente es ese goteo, esa una de cal y otra de arena durante mucho tiempo que al final nos mete en una indefensión aprendida de la que no sabemos salir. Y ese es el tema. Entonces, por eso es difícil identificar y difícil que la gente entienda cómo puede estar tan mal con esa. Si eso es una tontería, déjalo, si es que es como es. O el temor a aceptar, acepta como es. Es que hay un peligro enorme con aplicar muchas de las teorías o enfoques de terapia en estas personas. Porque entonces es que te metes en la boca del lobo. O sea, esto solo te entiende o solo lo entiende quien lo ha pasado o terapeutas que conocen este tema. Porque es más, otro proceso que sucede muchas veces es que los propios terapeutas, con la buena intención, no todos, victimizan a la víctima. No, pero ¿y qué responsabilidad tienes tú aquí? ¿Y de alguna manera como que el problema está allí? No, información, sanación y salir corriendo. Salir Luego corriendo. también cuando las personas, las víctimas de este tipo de relaciones toman distancia, se van acordando y van viendo cosas que no han sido tan idílicas como pensaban al principio. Pero eso ocurre cuando ya tomas distancia, no cuando Efectivamente. estás ahí dentro, cuando lo ves todo con un poquito de objetividad. Efectivamente, el doctor Iñaki Piñol dice siempre que es que cuando estás en esta relación estás bajo trance psicopático. Y es verdad, es como estar en un trance. Tienen un poder como medio hipnótico, es una cosa muy extraña. Y sobre todo es que al final en una relación de este tipo entras como en una especie de confusión permanente. La mente pierde lucidez, eh, no estás despejado. Entonces al final estás en ese bucle de subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, y estás ahí metido simplemente tú queriendo que la cosa funcione, tú queriendo entender lo que no es entendible, porque al final estas personas todo lo normalizan, para todo tiene una explicación, o directamente te dejan con la palabra la boca y se van, no puedes al final resolver nada, pero luego cuando ya han tirado demasiado la cuerda y ven que se van a romper, muestran su mejor cara, incluso te pueden pedir perdón, que no es cierto porque no hay nada que cambie. Entonces, eh, esa confusión en la que estás y ese bucle en el que estás tan metido, claro, cuando tomas distancia y sales un poco del trance psicopático, entonces empiezas a identificar también muchas cosas, y sobre todo cuando empiezas a informarte de este tipo de personas y de conductas y te das cuenta que es que todos hacen lo mismo, es que han ido a la misma escuela, parece, es increíble, es increíble. Y lo que tenemos como conductas normalizadas, o que es que él es así o ella es así, no, es que todos son así. Y todos funcionan así. A ver, luego cada uno en su ámbito, en su entorno, pero vamos, lo que hay de fondo y las técnicas son muy, muy similares. La triangulación,
bueno, muy listos. Y bueno, y sobre todo todos tienen un arte enorme para manipular y bueno, no tienen ningún problema con la mentira. Una diferencia, los narcisistas, bueno, en el fondo saben que mienten, pero al final acaban creyéndose las mentiras para justificar, ¿no? Ah, el psicópata sabe perfectamente que está mintiendo y le importa otras narices. Eso no tiene ningún problema de nada. Pero cuidado, otra trampa, quedarme a ver si es psicópata o es narcisista o medio pensionista, como dice. Que no, no nos entretengamos en eso. Hay simplemente que salir corriendo. Cuando dices salir corriendo, ¿a qué te refieres? Porque lo siguiente que te iba a preguntar es cómo se sale de ahí y cómo se recupera alguien que haya vivido esto. Mira, para salir de aquí, la persona tiene que ser consciente de que realmente no está delante de una persona, entiéndeme, normal. O sea, no está delante de una persona con empatía. Y esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo porque no hay nada que hacer, porque no va a haber ninguna solución de nada, porque no va a cambiar nada. Un futuro con estas personas va a ser más del pasado y peor. Entonces, necesita entender eso y eso se entiende informándose, o sea, en la terapia es mucha información y educación de este tema y también entender en qué consiste el vínculo traumático, que aquí se acentúa todavía más y encima vienes con uno de serie. Es decir, el vínculo al perpetrador que se llama, es que es más fuerte que un vínculo sano. Esa es la locura. Un vínculo traumático es más fuerte que un vínculo sano. Es decir, hay algo que te une a esa persona que dices, pero ¿qué pasa? Que es que no, ni lo entiendes y es muy fuerte. Y es que se mezclan varias cuestiones. Realmente es una relación que es como una adicción de la que no somos conscientes. Una adicción a la feniletinamina, que es que siempre me lío. ¿Qué pasa cuando alguien es adicto a algo? Al alcohol, por ejemplo. Él sabe que está bebiendo alcohol. Luego lo podrás justificar o no. Podrás decir, no, es poco, es mucho, pero sabes que lo estás haciendo. En cambio, cuando te metes en una relación de estas, que es tan maravillosa al principio, no eres consciente de que estás empezando una relación que va a significar una adicción por los procesos por los que estas personas te van pasando. Sí o sí. Sí o sí. Es como si fueras todas las mañanas a tomarte un café con leche y en ese café con leche te metís en algo y no lo sabes. El día que no vas a ese sitio te sentirías fatal y volverías y qué bien estoy aquí. Es una adicción inconsciente, pero es que es real. Entonces se junta esa adicción con ese vínculo traumático que es curioso y cuando ya llega a fases avanzadas, algo que ya es obvio incluso para personas cercanas, y dicen, pero ¿cómo puedes quedarte ahí? Lo que no entiende la gente es que ya por los procesos psicológicos que se producen y indefensión aprendida incluida, y este vínculo al perpetrador, es que cuanto peor, más fuerte. Entonces, esta información es clave para que la persona tome conciencia. Porque si no, es tan fuerte eso que es muy difícil salir. Es un shock, porque lo primero que haces es darte cuenta de que la persona que pensabas que tenías delante, que es tu pareja, que es tu padre, que es tu madre, no es la que tú pensabas. No existe. Entonces es un duelo brutal, porque es un duelo como un duelo sin cadáver, un duelo por algo que realmente no existe. Ha existido, pero por mi parte, por la otra no. Es real, pero no es verdadero. Falta verdad. Entonces la mente, o sea, psicológicamente es todo muy confuso y muy antinatural para ser procesado como un duelo normal, como una ruptura normal. No tiene nada que ver. Eso también lo tiene que entender la persona. No, no es una ruptura normal. No es una ruptura normal. No va a ser un duelo normal. Hace falta una terapia fuerte, potente, que sane trauma. El de esta relación y pasado si hay. Hace falta esta información, tanto de cómo son como del efecto en ti. Y contacto cero. Contacto cero es radical. Por eso, para poder hacer el contacto cero, la persona tiene que ser consciente, porque si no, no lo va a hacer. Porque el contacto con estas personas pone el contador a cero, porque activa otra vez el trauma. Entonces, es que hay que tomar conciencia de que no hay solución. Y claro, es durísimo, porque todas esas personas las has querido con toda el alma. Y además son encantadores y ellos, vamos, que siempre intermitentemente van mostrando su mejor cara. Entonces es todo muy confuso y muy difícil, mucho más difícil de lo que parece. Dices contacto cero, pero aparecen y reaparecen. Hombre.
Bueno, y he dejan dicho, perdona, pasar un ya lo tiempo. hablaremos. Y terapia, ¿vale? Ya lo hablaremos. Terapia de reprocesar el trauma. Sí, pero contacto cero. Reaparecen, sí, sí. Dime. Dejan pasar un tiempito, quizá un año o quizá 2 o 3 semanas de que están alejados y de vez en cuando dejan caer un mensaje o se dejan ver por algún sitio y sí que vuelven y vuelven a asomar la patita y es que es devastador porque todo lo que hayas podido avanzar mm, se va para atrás, es como si se lo llevara el mar. Pero Total. cuando es una pareja o cuando es otro tipo de relación que puedes cortar y ya está y no volver a ver a esa persona sin más, pero qué hay cuando hay hijos de por medio? Y hay una separación y hay un divorcio, hay hijos de por medio que sí estás obligado a seguir relacionándote con estas personas. A cierto punto, porque te puedes relacionar mediante un abogado, llegado el caso. Y no queda otra. Es que, es que son muy devastadores y muy peligrosos y van a utilizar cada caso o cada situación para sacar provecho, para manipularte, para hundirte, según el caso. O sea, ¿sabes? Entonces, yo desde luego el contacto, si puede ser contacto cero a ver, está la técnica de la piedra gris, que se llama, que sería, yo lo que haría sería solo por escrito, en casos así cañeros, ¿vale? Solo por escrito, y más que WhatsApp, email, que es más solo por escrito, y se acabó cuando haya algo extraordinario, porque si no sabemos cómo funcionamos y se acabó. Por escrito, email, no WhatsApp, porque eso es muy accesible, ¿no? Da igual, lo van a utilizar. En caso de que sigan utilizando esto para hacer daño o para manipulación o para lo que sea, abogados. Es que no queda otra, ¿eh? Es que no queda otra, es que es así de, lo siento que sea tan radical, porque el hoovering, o sea, van a volver o para manipularte y conseguirte otra vez o para destrozar, y luego te van a destrozar. Eso se llama hoovering, esa vuelta, porque esta gente siempre tiene, claro, son expertos en hacerte sentir especial. Son expertos en hacerte sentir que realmente les importas muchísimo, porque es verdad que la fase inicial es increíble. Mm. Entonces, son expertos en eso. Entonces, lo que no sabemos es que desde el principio tú eres un peón más de todas las opciones que tienen ahí delante, barajando, y de esas van a elegir una que va a ser el suministro principal y te ha tocado a ti por lo que sea. Pero a la vez hay más. ¿Qué pasa? Y cuando ya te han exprimido, es como el niño caprichoso que tiene un juguete que cuando lo coge, ay, está muy ilusionado, pero enseguida se aburre y enseguida lo descuida y lo rompe y lo tira a un lado. Pero cuidado que venga otro niño a coger ese juguete, que ese juguete es mío. Pero luego lo voy a volver a tirar porque yo quiero jugar ahora con otro juguete. Es algo así. Entonces siempre van a volver, nunca van a dejarte. Porque para ellos, de alguna manera, es como que eres de su propiedad. Cuando digo ellos, es ellos y ellas, ¿eh? Hay de todo. Eso que quede claro. De hecho, yo tengo muchísimos clientes hombres devastados con este tema. Entonces, realmente no soportan perder el control sobre ti, no soportan que alguien esté contigo y también es muy interesante que cuando ven que te vas recuperando, ¡pum!, ya están ahí a volver. Porque claro, ya empiezan a aparecer lo que ellos destrozaron, lo que les llamó la atención. Y entonces quieren otra vez, para al final otra vez volver a exprimirte. Entonces hay que andar con mucho cuidado. En casos de separaciones que ya está la separación clara, bueno, pueden utilizar también el contacto para manipular o directamente ya para hacer daño, ¿eh? Y ahí lo siento mucho, pero hay que ser tajante. La piedra gris, perdona que no te he comentado, es en esos mensajes escritos solo tratar el tema que tenga que ver con el problema que sea. Si viene con otro tipo de historias, ni contestar, no entrar al trapo de nada, o sea, que se encuentre como una pared. Es decir, si habla de un tema a gestionar, que hay que gestionarlo, se trata el tema. Pero si salen otras historias, cero pelotero de reacción, porque lo que buscan es nuestra reacción. Les alimenta nuestra reacción emocional y eso es lo más efectivo. Esa sería mi recomendación. Claro, porque lo que buscan es ese desequilibrio en la otra persona, porque ahí Ujú. es donde ellos se sienten fuertes y donde controlan la situación. Y cuando estamos en un estado emocional intenso, ya sea de mucho enfado o mucha alegría, da igual la emoción que sea,
no podemos pensar bien y no Total. podemos racionalizar la historia. Entonces, muy interesante esto que dices, ¿no? De hacer el esfuerzo de no reaccionar, quizá tomarse media hora o 40 minutos para responder, para poder medir las palabras que se le dice a esta persona, poco a poco. Es un A mí me ayuda entrenamiento. mucho, por eso ayuda mucho el informarte, el estudiar este tema. Cuando uno estudia este tema, ya empiezas a ver, ya ves el patrón, ya ves cómo funciona, es que es que ni le echas cuenta porque no tiene ningún valor lo que esa persona diga. No se le pone ningún valor, porque ya ves lo que es, ¿entiendes? Por eso es muy importante esa información seria, cuidado, porque ahora hay un montón de vídeos por ahí que mezclan un poco de todo o que dan pinceladas y realmente hay que coger este tema de manera seria cuando tú lo estás padeciendo. Tengo una curiosidad que me está rondando la cabeza desde que hemos empezado a hablar, que es estas personas, porque al final son comportamientos. Estas personas nacen o se hacen porque también tendrán su herida en algún momento habrán sido personitas sintientes también, y esto les habrá servido como mecanismo de defensa para algo. Y sobre todo, si estas personas pueden cambiar. Porque para cambiar tienes que reconocer que tu comportamiento no es adecuado y creo que ahí está la clave, ¿verdad? Total. Mira, a ver, psicópatas integrados tanto nacen como se hacen, pero también nacen, ¿eh? Hay niños muy pequeñitos que ya desde el principio es brutal. Es muy duro, ¿eh? Tener un hijo o una hija así. Es tremendo. Yo creo que es lo más difícil. Pero también se hacen. Y narcisistas lo mismo. Voy a dividir. Por ejemplo, la socialización en el mal o el poder psicopatiza. Eso ya está más que demostrado. Por eso, por ejemplo, en bandas ¿no? o criminales, en mafias, ya es una forma que se adopta uno de actuación, una desensibilización ante lo que tiene que estar viviendo y como defensa. ¿Vale? Es una adaptación clara. Y es como que se desconectan, ¿de acuerdo? Y el poder también, porque con el poder al final todo se justifica. Y se va poniendo el foco solo en lo que se obtiene y no en los daños colaterales, que tenemos hasta palabras para justificar lo que te vas cargando por el camino. Y está muy aceptado. Y lo dicen los políticos y decimos, ay, muy bien, muy bien. ¿Cómo que muy bien? Es como que el fin justifica los medios, ¿no? Efectivamente. Y encima, conforme vas cogiendo más el poder, más lejos estás de las personas que acaban dañadas por tus decisiones, con lo cual más distancia, más insensibilidad. Entonces se va uno psicopatizando. Entonces las dos cosas. Y los narcisistas, hay una herida muy temprana, pero también uno se puede ir narcisizando con el tiempo, porque de hecho esta sociedad es cada vez más narcisista. Entonces el narcisismo es una de las respuestas al trauma, la respuesta up, que se llama, que es esa respuesta a esa falta de autoestima, ese sentimiento de inadecuación tan profundo, es una respuesta up, pero también es una respuesta en las situaciones en las que hemos tenido, por ejemplo, unos padres para los que hemos sido, vamos, el niño dorado. Entonces estoy acostumbrando en mi casa a que soy el más guapo, el más listo, el más todo, y se me ha quedado eso y yo voy por ahí por la vida así. Igual que mis padres me dan todo y me consienten todo y todo lo justifican porque todo es maravilloso en mí, pues yo luego voy por la vida porque, vamos, que es que esto es así. Y es lo que voy exigiendo y cómo voy realmente pensando porque es lo que he integrado. Eso también existe. O también, Mira, dime, perdona que te corte porque así, según lo estabas diciendo, claro, con mi vocación de terapeuta, de psicóloga y todo esto, ¿no? Cuando has dicho lo de que también se gesta y tal, me ha venido lo primero ay, pero estas personas en realidad sufren mucho, porque en realidad lo que esconden es una herida muy profunda y esa es la trampa, ¿verdad? totalmente. Porque De los pobrecitos, es que se comportan así porque en el fondo están sufriendo y tengo pues, que ayudarles porque pobrecito. pues has caído en la trampa. Por eso muchas de las víctimas son personas con una bondad, con unas ganas de ayudar o no sé, porque claro, insisto, es que no van directamente a la segunda fase, es que antes se han ganado tu amor, es que antes se han ganado tu confianza, entonces luego cuando ves que algo falla, tú quieres volver ahí, tú quieres que esa persona esté bien porque tú le quieres.
en el caso, por ejemplo, de una pareja. Imagínate, en el caso de unos hijos... Dime. Y porque sabes lo que es sufrir. Claro. Porque sabes lo desagradable del sufrimiento y sabes lo que es pasar por el dolor de un abandono, de lo que sea, y entonces te dicen, ay, es que yo de pequeño lo pasé muy mal, ya está. Le has abierto la puerta para que abuse a todos los niveles de ti. Porque eres empático, porque eres compasivo, porque efectivamente, porque reconoces esa herida en esa persona. Pero el problema es que el narcisismo es una cuestión egosintónica, es decir, ellos no sienten que el problema lo tienen ellos, que tienen algo que resolver ellos. Si van a terapia es porque tal o cual me ha hecho esto. O si van a terapia es porque tienen una ansiedad tremenda y por favor dame algo, dame una pastilla para que esto se me calme. Y porque soy víctima de todo esto, pero no para también poner el foco dentro de ellos. Y esa es la trampa. Entonces, es egosintónico. Entonces, ¿un narcisista se puede sanar, recuperar? Sí, un psicópata no. Olvidémonos, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, cuidado. Un narcisista sí, pero es muy improbable. Es muy improbable porque no van a ir a terapia con ese enfoque para nada. Van a ir con el que he comentado. Y si van, que serán muy pocos y al final aceptan este enfoque, la terapia va a ser larguísima y va a ser muy, muy doloroso el proceso porque hay que desmontarle todo el personaje. Y eso es una labor titánica y ellos se resisten, ¿eh? Es difícil. Entonces, cuidado también con quedarme, no, porque es narcisista, podrás ir si va a terapia. Que no, que no. Que ahí otra cuestión fundamental para salir de ahí es tener muy claro lo que realmente es el amor propio y comprometerte contigo mismo a ejercerlo. Y entonces, porque si no, estamos haciendo el tonto. Entonces, entender muy bien lo que es eso y comprometerse con uno mismo a hacerlo. Y poner voluntad, por mucho que me duela, por mucho que me cueste, por mucho que sienta otra cosa, poner voluntad de ejercer el amor propio. Porque si no, estoy acabada o acabado en mi vida. Y el oportunista de turno, pues se me va a comer con patatas. ¿Sabes? ¿Cómo lo ves? Pues me parece fascinante el tema porque seguro que muchas personas ahora están identificando gente a su alrededor con este tipo de comportamientos, tanto de un lado como de otro, ¿no? Tanto de víctimas como de narcisistas, de psicópatas, y que no hace falta tener el combo entero o que se le ponga la etiqueta a la persona, que son comportamientos. Eso a mí me gusta recalcarlo, que no estamos hablando en contra de las personas, eso es de sus comportamientos. Y que al final cada persona es libre de elegir desde su herida o desde su amor propio lo que le ocurre en la vida. Entonces, que no podemos cambiar a nadie, creo que no podemos cambiar a nadie, solo a nosotros mismos, pero depende de si nos sentimos muy cómodos en el papel de víctimas o si realmente queremos asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho. Y no, pero me refiero en estos perfiles narcisistas que van a las terapias a que se les reconozca como víctimas. Entiendo. Sí. No a la persona que está en el otro lado, porque sí que he conocido varias personas, tanto hombres como mujeres, de todo esto, que parece que siempre las mujeres somos las víctimas y no siempre. Que iban a terapia de años y años simplemente para explicarle a los terapeutas, porque van saltando de un terapeuta a otro, según cuando ya les van acorralando y ya van saltando de uno a otro otra vez a contarles lo pobrecitos que han sido. Y claro, lo justifican con, ay, es que llevo en tratamiento tanto tiempo, no sé qué. Y luego paga otra manipulación, otra victimización. Sí, yo he tenido también clientes narcisistas y afortunadamente algunos, esto es la mayoría al momento escapan, ya se van, ya no continúan tengo algunos casos que se han quedado, han sido procesos largos y realmente ha habido resultados, pero muy poquitos y me han reconocido. Llega un momento, vienen con ese, ¿no? con ese enfoque y llega un momento que ya lo ves y ya le pones el tema encima de la mesa. Y dices, mira, bueno, y se quedan así. Es que es tanto hombres como mujeres, las dos cosas. Una sonrisilla que es muy común en todos ellos. La sonrisa seductora, sí. No, en este caso no es la seductora, es la de como me has pillado, efectivamente, pero como que es otra diferente. Es que es difícil, hay que verla, ¿no? Y
Y te dicen, sí, y reconocen que ellos saben que ellos manipulan a las personas. Lo tienen, o sea, lo saben perfectamente. No sabían si se llamaba de una manera o de otra, no sabían realmente, pero que ellos son conscientes perfectamente de lo que hacen. Porque son conscientes de lo que hacen y les da igual. Y son conscientes del daño que hacen y les da igual, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, reconocen y me reconocen que efectivamente, que saben manipular perfectamente a las personas y que consiguen que las personas hagan lo que ellos quieren. Una cosa que ahora, hablando de esto, y me ha venido a la cabeza a raíz de que decías de cómo salir también, algo que tienen que tener muy claro las personas, que solo se tienen que fijarse en los hechos, no en las palabras, porque esta gente son los artistas de la palabra o de argumentar o de normalizar lo que no es normal o de darle la vuelta a la tortilla, de responsabilizarte a ti, de mil estrategias de hacerte luz de gas o simplemente cuando ya se ven acorralados, sobre todo el psicópata, quitarse de medio y se acabó. Entonces, fíjate en los hechos y no en lo que te dicen. Eso sería lo, mira, si hay algo que tengo que decir es, fíjate en los hechos y lo que te dicen y luego sal corriendo. Y entonces ya luego buscas un terapeuta, pero eso es fundamental. Hechos, no palabras. Que parece muy obvio, pero insisto, cuando uno está metido en algo así, ya hay una disonancia cognitiva, hay una indecisión aprendida, hay un vínculo traumático, hay una adicción a la felinetilamina que hace que haya un vínculo fortísimo, algo muy fuerte que te impide dar ese paso, y haya muchísima confusión, estás sin energía, bueno, te lo quitan todo, la energía muy baja, claro, acabas con la autoestima por los suelos, entonces, sin energía, sin alegría, sin autoestima, bueno, puede ser perfectamente sin un duro, puede ser perfectamente sin amigos, sin amigos, la familia te puede poner a todo el mundo en contra, esa es otra, entonces, ahí sí que te sientes vulnerable y tan débil y tan mal que no sabes ni cómo hacer. Entonces, es más complicado de lo que parece, no es tan obvio. Decías ahora que te pueden poner a la familia en contra, pero también uno mismo puede renunciar a ciertas amistades o a ciertos familiares que te digan, oye, que esta persona que no es lo que parece, ten cuidado. Y como se está tan cegado o tan cegada en ese momento, como que está poniéndome en contra de mi pareja, este no me interesa, lo que tienes envidia de mi relación ideal y de mi felicidad, ¿no? Pero eso en todo caso, eso es fíjate, a ver, es que es muy difícil que eso pase porque, a ver, cuando puede ser obvio para las personas es cuando ya la cosa está muy avanzada. Pero al principio no, al principio son encantadores, al principio es el yerno perfecto, la nuera perfecta. ¿Sabes? Es que son maravillosos, son, vamos, divertidos, majísimos, son, vamos, muy atentos, son todo. Entonces, esto puede ser en niveles muy avanzados que ya es muy evidente y la persona ya va, vamos, a pecho descubierto. Puede haber alguna persona que lo vea, pero personas que están, que por lo que sea, conocen que existe la maldad y la saben identificar y conocen y saben identificar la manipulación, pero hay muy pocas personas que sean capaces de ver esto desde un principio de una manera clara. Se puede ver en todo caso más adelante y claro, ahí está ya la persona atrapada en lo que te he comentado, más que, oh, tiene envidia de mi relación, ¿sabes? No sé. Al revés, yo lo que he experimentado más y lo que veo más es... no, pero sí es encantador porque esa persona se encarga de camelarse a todos tus amigos, a tu familia, a todo el kiski. Evidentemente, más adelante ya hay personas que ven, cuando te ven, las personas que realmente te conocen, o sea, las personas que realmente te conocen, más cercanas y más les importas y más te quieren y te conocen de verdad, cuando llega un momento que te ven destrozado como un trapo, sin alegría, sin energía y con la autoestima bajo el cero, dicen que algo está pasando. Pero el resto no, el resto al revés, el golpe maestro del psicópata y el narcisista es que se convierte en la víctima de sus víctimas. Y esa es la imagen que da al entorno. Entonces es muy complicado, porque encima como se sacan, deshacen lo mejor de ti, te lo quitan, lo apagan y sacan lo peor de ti. Porque claro, acabas desquiciado, acabas desconfiando, acabas inseguro, entonces al final acabas reaccionando porque te llevan al límite y claro, ellos saben muy bien ya, sobre todo los psicópatas,
darte y para que saques lo peor de ti o se te vayan las casillas delante de gente y tú eres el desquiciado o tú eres el coñazo que está ahí con mala cara y el otro está encantador delante de la gente. Entonces, cuidado, porque al revés, el golpe maestro es mostrarse como víctimas o víctimas y tú eres el problema, tú eres el coñazo, tú eres la histérica o el histérico o el celoso. Claro, se pegan toda la vida triangulándote y luego tú eres el celoso. ¿Entiendes? Ese es lo que hay que entender. Y hay muchos matices. Nos estamos haciendo aquí un pupurri, pero por dar un poquito de luz. ¿Cómo nos recuperamos de esto? ¿Cómo nos recuperamos? Eso, primero, terapia seria con una persona que conozca este tema. Eso es fundamental. Porque si no se mezcla como si fuese una ruptura normal, o con una persona normal con sus cosas. Y no, esto es clave, esta distinción. Segundo, ahí tiene que haber mucha educación, mucha información, comprender lo que te ha pasado. Hace falta mucha educación de ese tipo de personas, de cómo funcionan y de lo que causan en ti. Entonces vas entendiendo y vas poniendo luz y vas respondiendo a muchos porqués, porque claro, la víctima tiene muchos porqués porque no entiende nada. Entonces se van respondiendo a muchos porqués, ¿vale? Y eso también te da claridad y te pone una posición para ejercer tu voluntad y decir, no, esto lo tengo que parar y me tengo que alejar. Y ser muy firme con el contacto cero mientras dura la terapia, porque si no vas haciendo terapia pero vas deshaciéndola con el contacto. Entonces eso es clave. Y luego una terapia seria que consiste en un buen acompañamiento, una buena educación, información y sanar el trauma, sanar todo esto. Que hay fundamental para mí las técnicas de reprocesamiento del trauma. Que puede ser MDR o puede ser una regresión que vaya al trauma. Que vaya al trauma y que vaya al reprocesamiento en otras historias, que por ejemplo eso es lo que hago yo. Y eso es clave. Y a partir de allí, luego ya, cuando estas dos fases las hemos pasado, bueno, claro, ya veremos si hay trauma y también anterior que sanar, ahí saldrá todo, porque de hecho en estas técnicas de reprocesamiento pues vamos a las experiencias traumáticas que están vinculadas. Y a partir de allá podemos crear una autoestima aprendiendo lo que verdaderamente es el amor propio y la autoestima va a ser el resultado de ello. Entonces, va a crear una vida con contenido y cuando tú ya tienes claro que existe la maldad en este mundo, a lo mejor te parece muy bestia lo que digo, pero es así, y entonces lo tienes en cuenta y encima entiendes lo que es el amor propio y lo que es un amor sano y no el amor romántico petardo que nos enseñan por todos los sitios en películas, series y libros varios, pues la vida cambia. La vida cambia. Eso serían las fases. Qué importante, Susana, lo que has dicho del reprocesamiento, porque muchas veces hay técnicas, hay terapias muy extendidas y que a la gente le gustan mucho, que te ponen la situación delante y ya está. Y te llevan ahí a una catarsis, todo el mundo llorando, sintiendo muchísimo, pero luego te vas a casa con todo el mogollón y casi te retraumatiza más el haber estado en esa terapia que realmente ese reprocesamiento. Me gusta mucho lo que has dicho de la terapia regresiva y este reprocesamiento porque ahí compartimos la manera de trabajar y realmente yo me he encontrado con transformaciones rápidas, mucho más rápidas de lo que pensábamos tanto la persona como yo en un primer momento y muy profundas. Total. Hay otros procesos que requieren un poquito más de tiempo, pero es como el volver a arar el campo, no el poner una alfombra encima y construir cosas bonitas encima, que es lo que hacen este tipo de cosas, ¿no? Como, si estás preocupado, no te preocupes. ¿Estás nerviosa? Nada, pues tú tranquilízate, que no pasa nada. No, no, no. Vamos a levantar lo que hay ahí debajo, a limpiar todo y luego ya podremos construir encima. Absolutamente, absolutamente, porque si nos pone una tirita encima de una herida completamente infectada, no tiene sentido. Y fíjate, terapias que ponen cosas bonitas, dices, y efectivamente, o simplemente lo que dices tú, que abren el melón y te quedas con el melón abierto. Es más, ya otro punto más, que es tremendo. Terapias en las que el melón abierto y encima con el melón abierto lo que sí que te dicen es que perdones.
que perdones a tus ancestros, que perdones, lo primero que perdones y que el perdón traerá la sanación. No, 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 no. Es que, y esto en estos casos es un drama, porque encima la víctima, bueno, es que es una locura. Entonces, no, lo que llamamos como perdón, que a mí ese concepto me gusta, sería para un debate o para otra, lo que llamamos perdón, lo que se podría identificar con eso, sería el resultado de un proceso terapéutico. Eso es. De una sanación. Y no una acción de decir yo te perdono, no. Surge, porque es como que se disipa el malestar y ya está. Y sobre todo, es que claro, si digo ahora aquí alguna terapia, puedo generar pupas si no quiero, pero sobre todo eso, cuando me pongo a perdonar a mi perpetrador sin haber sanado, es que eso es una barbaridad. Yo tengo clientes de todo tipo y también hay abusos y de todo, y he visto terapias en las que, perdona, a ver, hay un trabajo antes que hacer y luego ya el resultado será que esa persona, digamos, afortunadamente puede dar un paso adelante con su vida y soltar eso. Si eso le llamas perdón, vale. Pero lo contrario, el perdón como herramienta sanadora no lo es y es contraproducente. Así que... Pues con esto nos quedamos, Susana. Me ha encantado este rato. A mí también. Y posiblemente el tema del perdón dé para otro vídeo, y otra charleta, porque estas terapias happy ¿verdad? De, perdona, mételo en una esfera y mándalo no sé dónde. Madre mía, qué pena, ¿eh? Total. Y claro, es un tema peliagudo porque puede suscitar mucho malestar dentro del mundo terapéutico. Hay mucha gente que lo hace con muy buena intención, pero es bueno que nos replanteemos las cuestiones, que veamos si tiene sentido. Yo estoy informada de muchas cosas de las que he ido tirando por el camino. He ido desechándolas, porque es bueno que no perdamos la capacidad de crítica, de razonamiento y de ver si tiene sentido algo o no, de ver los resultados. No nos podemos quedar abrazados a algo, a una técnica y esto ya... No. Entonces, el manejo del perdón es un reflejo de casos en los que esto no se realiza, ¿no? Es fundamental. Pues muchas gracias, Susana. Muchas gracias a ti. Y a todos los demás que nos habéis visto, recordaros, como siempre digo, que no estás solo, no estás sola. Muchas gracias, besitos a todos.